Descubrí que mi novia me engañaba, por accidente. Nunca imaginé que un día tan normal podría terminar con mi mundo patas arriba. La rutina parecía inofensiva: despertarme, preparar café, enviar unos mensajes de buenos días, revisar correos y esperar que mi novia, Mariana, despertara para desayunar juntos. Al principio, todo parecía tan normal, tan familiar, que ni siquiera sospeché que algo estaba mal. Ese día me levanté más tarde de lo habitual porque me quedé hasta tarde terminando un proyecto de trabajo. Mariana ya se había ido, dejándome una nota en la mesa: te dejé el desayuno preparado, nos vemos al mediodía. No olvides nuestra cita en el cine. Sonreí al leerla. Esa pequeña costumbre de dejar notas, de organizar nuestras vidas de manera casi perfecta, siempre me hizo sentir amado y valorado. Por eso, nunca se me pasó por la cabeza que algo estuviera mal. Tomé el café, me senté frente a la computadora y empecé a revisar correos. Entre los mensajes de trabajo, recibí uno extraño, de un número desconocido. No tenía asunto, solo decía: no debería haberte enviado esto, pero él merece saberlo. Sentí un nudo en el estómago. Mi primer instinto fue ignorarlo, pensando que se trataba de un error o de un spam. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía abrirlo. El correo contenía un par de fotos. Fotos de Mariana, pero no conmigo. Mi corazón se detuvo. Allí estaba ella, sonriente, abrazando a un hombre que no conocía, en lo que claramente parecía un hotel o un apartamento. No era un simple encuentro casual. La manera en que se miraban, como él la tocaba, todo gritaba traición. Intenté cerrar el correo, convencerme de que era un montaje, un error, pero la imagen se había grabado en mi mente. Cada detalle, desde la forma en que ella apoyaba su cabeza en su hombro hasta la manera en que él la miraba, me quemaba por dentro. Lo primero que pensé fue en confrontarla. Respiré hondo, traté de calmarme. No podía reaccionar sin pruebas claras. Revisé nuevamente el correo, y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había más fotos, mensajes, incluso una ubicación que coincidía con un lugar que Mariana decía que visitaría con sus amigas. Todo encajaba demasiado perfectamente para ser una coincidencia. Decidí que necesitaba hablar con alguien, pero no sabía con quién. Llamar a un amigo parecía inútil. Ellos nunca entenderían cómo me sentía. Sentado frente a la computadora, con las fotos abiertas, me di cuenta de que no podía respirar con normalidad. Mis manos temblaban, y sentí un vacío enorme en el pecho. Todo lo que creía sobre mi relación, sobre Mariana, parecía derrumbarse en segundos. En medio de esa confusión, sonó el teléfono. Era un mensaje de Mariana: cariño, no llegues tarde al almuerzo. Te estoy esperando. El corazón me dio un vuelco. Intenté sonreír, fingir normalidad. Respondí con un simple ok, mientras mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Cómo podría sentarme frente a ella y actuar como si nada hubiera pasado? Decidí salir a caminar para despejar mi mente. Mientras caminaba por las calles que conocía desde siempre, cada cosa me parecía diferente. Los árboles, las tiendas, incluso el aire, todo parecía teñido de una sospecha que no existía unas horas antes. Me preguntaba si Mariana siempre había sido así, si todos esos pequeños gestos de cariño habían sido una actuación, un engaño bien planeado. Pensé en cómo la conocí. Mariana tenía esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación, esa manera de mirarte como si fueras lo único importante en el mundo. Yo caí rendido desde el primer día, creyendo que había encontrado a la mujer de mi vida. Cada viaje, cada cena, cada momento compartido parecía real, hasta ahora. Ahora todo parecía un guión perfectamente escrito, un juego en el que yo era el tonto protagonista. Mientras caminaba, sentí la necesidad de revisar de nuevo el correo. Quería convencerme de que todo era un error, una confusión. Pero al abrirlo, vi un detalle que antes no había notado: una nota manuscrita en una de las fotos, escrita por Mariana, con un mensaje que decía: no puedo esperar más, esto entre nosotros es real. La traición ya no era solo evidente, era personal. Ese mensaje me rompió de maneras que nunca imaginé. La rabia y el dolor se mezclaron con la incredulidad. ¿Cómo podía alguien que prometió amor, respeto y lealtad sentir algo así por otro hombre? ¿Cómo podía sonreírme, abrazarme, mientras tenía ese otro secreto? Mi cabeza daba vueltas tratando de encontrar respuestas que no existían. Regresé a casa con el corazón acelerado, sin poder pensar con claridad. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. Abrí la puerta y todo estaba como siempre: la cocina limpia, la nota de Mariana en la mesa, el aroma a café recién hecho. Nada parecía indicar que algo había cambiado. Nada excepto yo. Dentro de mí, todo estaba roto. Me senté frente a la mesa, tratando de armar mis pensamientos. Sabía que no podía dejar que este descubrimiento me consumiera antes de confrontarla. Necesitaba pruebas adicionales, necesitaba claridad antes de hablar. Pero,
Al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había visto. Cada foto, cada mensaje, cada gesto capturado en esa pantalla me estaba arruinando por dentro. Mientras esperaba su regreso, repasaba mentalmente cada momento que pasamos juntos, buscando señales que nunca noté. Cada pequeño gesto, cada comentario, cada viaje que ella decía solo con amigas comenzó a tomar un nuevo significado. Todo parecía encajar en un patrón que ahora era imposible ignorar. Cuando Mariana entró por la puerta, con su sonrisa habitual y un abrazo que solía sentir como seguridad, sentí un choque interno. No sabía cómo mirarla a los ojos, cómo mantener la calma mientras mi corazón gritaba traición. Ella, ajena a todo lo que había descubierto, hablaba de su día, de cómo se sentía, de sus planes para la noche. Cada palabra era una puñalada invisible. Intenté responder con normalidad, fingiendo que todo estaba bien, mientras mi mente planeaba la forma de descubrir la verdad completa. Sabía que este era solo el inicio, el primer paso de un camino que cambiaría mi vida. Lo que descubrí por accidente no era un error, era el inicio de una historia de traición que jamás olvidaría. El despertar del día siguiente no fue normal. Dormí poco, y lo poco que logré descansar estuvo plagado de sueños confusos en los que veía a Mariana con él, sonriendo, feliz, mientras yo quedaba afuera, solo y traicionado. Me levanté con una sensación de vacío absoluto, como si mi pecho hubiera sido arrancado y reemplazado por un hueco frío. No podía pensar con claridad, y, sin embargo, sabía que debía actuar, aunque aún no supiera cómo. Lo primero que hice fue revisar mi teléfono y computadora una y otra vez. No podía dejar de mirar las fotos que me habían llegado. Parecían repetirse en mi mente, una y otra vez, como un maldito tatuaje que no se podía borrar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Mariana, sus ojos brillando de una manera que ya no era para mí. La sensación de traición me quemaba de dentro hacia afuera. No podía enfrentarla sin más. Sabía que, si reaccionaba impulsivamente, todo se derrumbaría de inmediato y yo perdería la poca claridad que me quedaba. Tenía que buscar más pruebas, confirmar que lo que vi no era un error, no era una mentira, sino la cruda verdad que ahora gobernaba mi vida. Así que decidí comenzar por sus redes sociales, aunque sabía que no encontraría nada abierto. Mariana siempre había sido cuidadosa, pero incluso las personas más meticulosas dejan rastros sin querer. Mientras revisaba su Instagram y WhatsApp, mi corazón comenzó a latir más rápido. Noté mensajes eliminados, conversaciones borradas, fotos que no recordaba haber visto. Era como si ella estuviera construyendo un castillo de mentiras y yo estuviera descubriendo cada piedra una por una. Cada detalle que encontraba me hacía sentir más desconcertado y, al mismo tiempo, más enfadado. La rabia y el dolor empezaban a mezclarse en una mezcla insoportable. Decidí entonces hablar con su amiga Clara, alguien en quien Mariana confiaba y que siempre parecía cercana a mí. No sabía si Clara me diría la verdad o protegería a Mariana, pero necesitaba a alguien que me escuchara. La llamé y, después de unos segundos de silencio que parecieron eternos, respondió. Su voz era la misma de siempre, dulce, despreocupada, pero al preguntarle casualmente cómo había estado Mariana, percibí un cambio en su tono, un ligero titubeo. Está bien, dijo, pero había algo detrás de esa palabra, algo que sabía que no me estaba diciendo. Continuamos conversando, y aunque intenté mantener la conversación ligera, mi mente estaba en otra parte, intentando descifrar cada pequeño detalle. Cada vez que ella respiraba, sentía que escondía algo. Cada palabra que decía parecía cuidadosamente medida, como si temiera revelar demasiado. Decidí entonces tomar un enfoque más directo, revisar mi memoria y los eventos recientes. Recordé que hace unas semanas Mariana había mencionado que saldría con amigas varias veces, pero siempre eran salidas nocturnas o de último minuto. Yo confiaba en ella ciegamente, y jamás pensé que hubiera algo sospechoso. Pero ahora cada detalle cobraba un nuevo significado. Cada mentira pequeña, cada evasión, cada excusa parecía encajar en un patrón que no podía ignorar. Mientras caminaba de nuevo por la ciudad para despejar mi cabeza, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor seguía ahí, hirviendo, pero una parte de mí empezó a sentir que necesitaba planear cómo enfrentarla, cómo descubrir toda la verdad antes de hacer cualquier movimiento. No podía dejar que mi corazón lo controlara todo, necesitaba estrategia, pruebas y claridad. Al llegar a casa, revisé de nuevo los correos y noté que había un segundo correo del mismo remitente. Esta vez no había fotos, solo texto. No todo está aquí. Si quieres saber la verdad completa, busca en sus mensajes. Ella no se ha dado cuenta de que borra cosas, pero algunas quedan en la copia de seguridad. Mi corazón se detuvo. Copias de seguridad. Mensajes ocultos. Cada palabra era un disparo directo al pecho. Pasé horas revisando cada dispositivo que Mariana usaba, desde el teléfono hasta la computadora compartida. Era un trabajo minucioso,
frustrante y doloroso. Cada vez que encontraba algo, mi ira crecía, pero también crecía la sensación de pérdida. ¿Cómo alguien que decía amarme podía engañarme de esta manera? Cada pequeño hallazgo era una mezcla de confirmación y horror. La traición no era un hecho aislado, parecía un patrón, cuidadosamente planeado. Finalmente, después de horas de revisión, encontré algo que me dio la evidencia que necesitaba: mensajes entre Mariana y el hombre de las fotos. Conversaciones íntimas, llenas de planes secretos, risas compartidas y complicidad que jamás compartió conmigo. Todo lo que creía saber de nuestra relación se derrumbaba con cada palabra que leía. Sentado en mi habitación, con el teléfono temblando entre mis manos, me di cuenta de que este era solo el inicio de una batalla emocional. Tenía la evidencia, sí, pero aún no sabía cómo confrontarla. Tenía miedo de su reacción, miedo de perder la cabeza, miedo de perder a la mujer que pensé amaba, y miedo de descubrir aún más cosas que no estaba preparado para enfrentar. Decidí que debía planear cada paso cuidadosamente. La confrontación sin estrategia podría ser destructiva. Necesitaba mantener la calma, recopilar todo, y luego decidir cómo actuar. Era un juego emocional peligroso, y yo estaba atrapado en medio de él, con el corazón roto y los ojos abiertos ante la dura realidad. Mariana me había engañado, y lo había hecho sin que yo tuviera la menor idea. Mientras la noche caía, me senté frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada, y sentí una mezcla de rabia, dolor y determinación. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía decidir cómo responder. Este descubrimiento por accidente había cambiado mi vida para siempre, y a partir de ahora, cada decisión que tomara definiría quién sería después de la traición. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera mi sensación de vacío. Apenas abrí los ojos, lo primero que hice fue revisar mi teléfono y la computadora. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, repasando cada mensaje, cada foto, cada gesto de Mariana de los últimos meses. Todo parecía encajar ahora en un patrón de traición que yo nunca quise ver. Mientras desayunaba, mi mente no estaba en el café ni en las tostadas, estaba en ella. Cada palabra que había dicho, cada sonrisa que me regaló, cada promesa que hizo, todo parecía falso ahora. Intenté recordar si había señales que había ignorado. Sus llamadas con amigas que terminaban siendo tarde, sus mensajes borrados, esa evasión ligera cuando le preguntaba cosas simples, cada detalle empezaba a tomar sentido. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que había sido un ciego voluntario. Decidí que debía hablar con alguien de confianza para no perder la cordura. Llamé a mi amigo David, alguien con quien podía ser completamente honesto. Le conté, con cuidado, que había encontrado algo que me preocupaba sobre Mariana, sin revelar todavía los detalles exactos. Mientras hablaba, mi voz temblaba y sentía una mezcla de rabia y tristeza que me resultaba difícil de controlar. David me escuchó con paciencia y, después de unos minutos, dijo algo que me hizo abrir los ojos: tienes que estar seguro antes de confrontarla. No actúes solo por coraje. Encuentra pruebas sólidas. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Sí, ya tenía pruebas, pero aún sentía que necesitaba más. No podía arriesgarme a una confrontación que terminara en un desastre emocional. Decidí entonces seguir a Mariana sin que lo supiera, una idea que me avergonzaba admitir incluso para mí mismo. No era un detective, no quería convertirme en un paranoico, pero necesitaba respuestas. Me vestí discretamente y salí de casa, caminando por las calles que ella frecuentaba. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba haciendo podía arruinar nuestra relación para siempre, pero también sabía que debía descubrir toda la verdad. Primero la vi salir de su apartamento con su bolso colgado al hombro, su cabello perfectamente peinado y una sonrisa despreocupada. Iba a caminar hacia el centro de la ciudad, y yo la seguía a una distancia prudente. Cada vez que la veía interactuar con desconocidos, cada vez que cruzaba calles, sentía un dolor agudo en el pecho. La veía feliz, como si nada de lo que yo había descubierto existiera. Y, sin embargo, en cada movimiento, en cada gesto, buscaba indicios de él, del hombre de las fotos. La acompañé hasta un café donde se reunió con una mujer y, finalmente, con alguien más, un hombre alto, de cabello oscuro, con una sonrisa que me resultaba insoportablemente familiar gracias a las fotos. Allí estaba, justo frente a mis ojos, riendo con Mariana, tocando su brazo con la complicidad que solo había visto en mi peor pesadilla. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un calor intenso en la cara, mezcla de rabia y dolor. Quise gritar, acercarme, exigir explicaciones, pero me contuve. Sabía que debía observar, recopilar evidencia, mantener la cabeza fría. Tomé fotos discretamente desde la distancia. Cada clic de la cámara era un recordatorio de que mi mundo estaba cambiando. Mariana no me había engañado solo una vez. No era un error pasajero,
Parecía un patrón cuidadosamente cultivado, una relación secreta que había existido mientras yo confiaba plenamente en ella. Después del encuentro, regresé a casa, tratando de procesar todo lo que había visto. Sentado frente a la ventana, revisando las fotos, sentí una mezcla de emociones que no podía controlar: tristeza profunda, ira hirviente, incredulidad total. La mujer que amaba y en quien confiaba me había mentido sistemáticamente, y ahora tenía evidencia concreta. Cada sonrisa, cada gesto de cariño que recordaba, parecía una mentira. Decidí que debía confrontarla, pero no todavía. No podía arriesgarme a una explosión emocional que nos destruyera a ambos sin que ella confesara. Necesitaba planearlo, elegir el momento, entender qué estaba pasando exactamente y por qué. La traición no era algo que se enfrenta a ciegas, era un laberinto emocional que requería estrategia y paciencia. Mientras cenaba solo, recordé pequeños detalles que antes parecían insignificantes: los mensajes borrados, las salidas inexplicables, esa extraña ansiedad cuando hablábamos de su día. Todo cobraba sentido ahora. Sentí un vacío en el pecho que me dejó sin apetito. La confianza, algo que creía sólido, se había evaporado, dejando solo desconfianza y dolor. Antes de dormir, revisé de nuevo los correos y mensajes que había descubierto el día anterior. Había pequeños detalles que no había notado: fechas, horarios, referencias que confirmaban que la relación con el otro hombre no era un accidente. Mariana no solo me había engañado, había planeado cuidadosamente mantenerme en la oscuridad. Cada palabra que leía me hundía más en un abismo de traición y decepción. Esa noche, mientras intentaba dormir, comprendí algo que me heló la sangre: no era suficiente con descubrir la verdad. Necesitaba entender cómo reaccionaría, cómo manejaría la confrontación y, sobre todo, cómo protegerme emocionalmente. La traición había sido accidental para mí, pero intencional para ella, y esa era la realidad más dura que tendría que enfrentar. El día terminó con un silencio pesado en mi apartamento, con Mariana en otra habitación, ajena a que yo sabía la verdad. Esa noche no dormí. Cada pensamiento me llevaba a la misma conclusión: la traición no había terminado, y yo debía prepararme para enfrentarla, antes de que ella tuviera la oportunidad de negarlo todo. Desperté con un nudo en el estómago. Los recuerdos de lo que había visto el día anterior seguían vivos, quemando cada rincón de mi mente. La imagen de Mariana riendo con él, sus manos entrelazadas, su complicidad, era como una película que no podía apagar. Cada vez que cerraba los ojos, la escena volvía, y con ella, un dolor que sentía que me perforaba el pecho. Intenté distraerme con el trabajo, pero fue inútil. Cada correo, cada documento, cada mensaje que revisaba me hacía pensar en ella. Incluso las cosas más triviales, como escuchar un nombre que le recordaba a Mariana o ver un lugar donde habíamos ido juntos, me golpeaban emocionalmente. El mundo había cambiado de color, y todo parecía teñido por la sospecha y la traición. Decidí entonces revisar nuevamente su teléfono. Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero mi corazón y mi mente me empujaban a buscar cualquier indicio que confirmara lo que temía. Revisé mensajes, aplicaciones, incluso las conversaciones borradas que a veces se guardan en copias de seguridad. Cada pequeño hallazgo era como una nueva herida abierta. Descubrí mensajes de él, mensajes que mostraban planes, citas, risas compartidas, mientras yo creía que Mariana estaba conmigo, confiando en mí plenamente. No podía creer cómo había pasado desapercibido. Cada excusa que ella me dio, cada salida, cada pequeño gesto, todo tenía sentido ahora bajo esta nueva luz. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Quise gritar, romper cosas, correr por la ciudad sin rumbo, pero permanecí sentado, intentando mantener la compostura. Decidí que necesitaba hablar con alguien que pudiera darme perspectiva. Llamé a mi amigo Daniel, alguien que conocía a Mariana desde hacía tiempo y que podía darme una opinión imparcial. Mientras le contaba lo que había descubierto, su silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Finalmente dijo algo que me dolió y me ayudó al mismo tiempo: no puedes ignorar lo que viste, pero tampoco puedes dejar que esto te destruya sin saber toda la verdad. Esa frase me dio un poco de claridad. Sabía que debía enfrentar la situación de manera estratégica. No podía dejar que la ira o el dolor nublaran mi juicio. Necesitaba planear cada movimiento, recopilar cada evidencia, entender hasta dónde llegaba su traición y por qué lo había hecho. Cada paso debía ser calculado, porque no quería arrepentirme después. Mientras tanto, Mariana seguía con su vida como si nada hubiera pasado. La vi salir nuevamente por la puerta con su bolso, esa misma sonrisa despreocupada en el rostro. Algo dentro de mí se tensó. Cada movimiento suyo me recordaba que yo estaba en una realidad diferente,
una en la que ya no podía confiar en ella. La seguí nuevamente, observando de lejos, registrando cada gesto, cada palabra que intercambiaba con la gente que la rodeaba. En uno de esos días, noté algo que me hizo fruncir el ceño, un mensaje que apareció en su teléfono, uno que ella claramente había intentado borrar. Lo abrí y, aunque estaba incompleto, las palabras eran suficientes para confirmarlo. No puedo esperar a verte, amor. Era él. No había dudas. No había excusas posibles. Mariana me estaba engañando activamente mientras me decía que me amaba. Ese día, en particular, sentí que el mundo se me venía encima. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo, tratando de asimilar lo que había encontrado. Cada paso que daba me hacía sentir más aislado, más traicionado, más solo. Era como si cada relación que había construido, cada momento que había compartido con ella, estuviera siendo borrado por la verdad que ahora tenía frente a mí. Regresé a casa agotado, física y emocionalmente. Me senté frente a la ventana y observé la ciudad iluminada, pero los colores que veía no tenían vida. Todo parecía gris, como si el dolor hubiera drenado la luz del mundo. Mariana estaba en la cocina preparando algo de cenar, ajena a la tormenta interna que yo estaba viviendo. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de amor perdido, traición y rabia contenida. Decidí entonces tomar un paso que había evitado hasta ahora, confrontar algunas verdades pequeñas, indirectamente. Comencé a hacer preguntas sutiles sobre sus salidas, sus amigas, sus reuniones, intentando captar su reacción, medir su nerviosismo, buscar cualquier señal de culpabilidad. Su respuesta era siempre la misma: calma, sonrisas, evasión ligera. Pero yo ya podía leer entre líneas, la verdad se reflejaba en sus gestos, en la tensión de sus manos, en la forma en que desviaba la mirada. Al final del día, me acosté sin dormir del todo. Sabía que cada momento que pasaba con ella era una prueba de paciencia, una oportunidad para descubrir la verdad completa. La traición no era un accidente. No podía ignorar lo que había visto y descubierto. Mariana me estaba engañando, y yo debía decidir cómo actuar, si confrontarla ahora, si esperar, o si usar las pruebas que tenía para protegerme y, tal vez, planear mi propio camino hacia la justicia emocional. Esa noche, mientras el silencio llenaba el apartamento, entendí algo: la traición no solo dolía, cambiaba todo. Cambiaba la forma en que veía a la persona que amaba, cambiaba la forma en que veía el amor, cambiaba la forma en que veía a mí mismo. Y mientras Mariana dormía, sonriendo en su mundo sin preocupaciones, yo comprendí que mi vida ya no sería la misma, nunca más. El aire en el apartamento parecía más pesado que nunca. Cada día que pasaba con Mariana se sentía como caminar sobre cristales rotos. No podía dar un paso sin lastimarme. El descubrimiento accidental de su infidelidad me había dejado atrapado en una mezcla de rabia, incredulidad y dolor profundo. Cada sonrisa que me ofrecía, cada gesto de cariño se sentía ahora como una máscara, una actuación perfectamente ensayada para ocultar su verdadera vida. Ese día decidí dar un paso que hasta ahora había evitado: preguntar sutilmente sobre sus salidas, tratando de medir su reacción. No quería una confrontación directa todavía. Necesitaba pruebas adicionales, necesitaba ver hasta dónde llegaba su engaño y qué tan lejos había estado ocultándolo. Así que ayer saliste con tus amigas, ¿verdad?, le pregunté mientras recogía unos papeles del comedor. Ella me miró, un poco sorprendida, pero sonriente. Sí, fuimos a cenar, nada más. Ya sabes que me gusta pasar tiempo con ellas. Su respuesta parecía normal, casi inocente, pero había algo en la forma en que evitó mi mirada, un pequeño titubeo que me hizo sospechar aún más. Sentí un nudo en el estómago. No podía acusarla sin pruebas, pero cada gesto suyo confirmaba mi temor. Decidí entonces tomar una medida más directa, revisar su historial de llamadas y mensajes de manera más profunda, buscando patrones, coincidencias, cualquier señal de que él estaba presente en su vida más de lo que debía. Cada mensaje borrado, cada nota eliminada, cada conversación parcial que encontraba era una confirmación de lo que ya sabía: Mariana no era completamente honesta conmigo. Mientras revisaba, encontré algo que me sorprendió y me llenó de una mezcla de ira y desesperación. Había planeado una salida con él en un fin de semana que ella me había dicho que estaría fuera con amigas. Sus mensajes eran claros, detallados, coordinando horarios, lugares y hasta pequeños detalles que mostraban su complicidad. Mi corazón se rompió un poco más con cada palabra que leía. Decidí que necesitaba observarla sin que lo supiera, para confirmar lo que sospechaba y, al mismo tiempo, protegerme emocionalmente de la negación que podía surgir si la confrontaba directamente. Esa tarde la seguí discretamente mientras caminaba por la ciudad. La vi reunirse con él de nuevo, riendo, abrazándose, con una cercanía que jamás me había mostrado. Cada paso que daban juntos era una daga en mi pecho,
Cada sonrisa compartida entre ellos era una burla silenciosa hacia mí. Regresé a casa con una mezcla de emociones que no podía controlar. Sentado frente a la ventana, mirando la ciudad oscura iluminada por luces artificiales, sentí que la traición me había transformado. La mujer que amaba y en la que confiaba me había engañado activamente, y mi mundo ya no podía ser el mismo. No podía borrar lo que había visto ni lo que había descubierto. Esa noche, mientras Mariana dormía, intenté calmar mi mente. Sabía que necesitaba planear mi próximo movimiento cuidadosamente. No podía confrontarla sin estar completamente seguro. Necesitaba tener la verdad completa y pruebas que no pudiera negar. Cada decisión que tomara a partir de ahora determinaría no solo nuestra relación, sino también mi paz mental y emocional. Decidí también empezar a registrar cada comportamiento sospechoso, cada salida, cada mensaje borrado, cada evasión. Sería como armar un rompecabezas, una evidencia clara que confirmara sin lugar a dudas su infidelidad. Era un proceso doloroso, pero necesario. No podía dejar que el amor ciego me cegara más tiempo. Al cerrar los ojos esa noche, comprendí algo esencial. La traición de Mariana ya no era solo una sospecha, era un hecho tangible, y yo debía decidir cómo enfrentarla. La mentira, la manipulación y la ocultación habían terminado. Ahora era momento de planear cómo manejar la verdad. La mujer que creía conocer estaba mostrando su verdadero rostro, y yo debía decidir si enfrentarlo, huir o esperar hasta tener control absoluto sobre la situación. Sentado allí, en silencio, con la ciudad respirando a mi alrededor, sentí por primera vez un fuego distinto en mi interior, no solo dolor, sino determinación. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía decidir cómo responder. La traición no era solo un accidente, era un juego del que yo ahora tenía las reglas y estaba listo para jugarlas. Esa mañana me desperté con el mismo nudo en el estómago que me acompañaba desde el descubrimiento inicial, pero ahora con un propósito más claro. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que confirmara sin dudas que Mariana me estaba engañando. No podía seguir dependiendo de la sospecha, de los indicios, o de fotos borrosas enviadas por un desconocido. Tenía que tener algo que no dejara espacio a mentiras ni excusas. Mientras ella se preparaba para salir, me fingí ocupado con el trabajo. Mariana, como siempre, me lanzó una sonrisa que antes me habría calmado, pero ahora me parecía falsa, calculada, distante. Cada gesto suyo me recordaba que estaba en un mundo donde yo ya no tenía control, un mundo donde confiaba ciegamente en alguien que me traicionaba. Decidí revisar su correo electrónico con más profundidad. Sabía que algunas cuentas estaban vinculadas a su teléfono, pero nunca pensé que fueran tan reveladoras. Allí encontré algo que me congeló, fotos y mensajes que ella había intentado borrar, conversaciones con el hombre de las fotos que mostraban claramente sus encuentros, risas compartidas y planes secretos. Era imposible negar lo que veía. El problema era que Mariana era cuidadosa, todo estaba fragmentado, con horarios, borrados estratégicos y mensajes ambiguos que podrían pasar por amistades inocentes. Pero había un patrón que no podía ignorar. Cada vez que ella decía que saldría con amigas, algo en sus mensajes mostraba lo contrario. La traición ya no era un error, era sistemática. Decidí entonces seguirla de nuevo, pero esta vez con más cuidado. Mariana salió hacia un café cerca del centro de la ciudad, y yo la seguía a una distancia prudente. No necesitaba acercarme demasiado. El simple hecho de observarla interactuar con él era suficiente para confirmarlo. Allí estaban, abrazándose, mirándose con complicidad, compartiendo un mundo que yo no conocía. La manera en que él le sostenía la mano, como ella reía de sus bromas, todo era un recordatorio doloroso de la traición. Mientras tomaba fotos discretamente, sentí un cóctel de emociones, rabia, dolor, tristeza y un impulso casi irracional de confrontarla en ese mismo instante. Pero me contuve. No podía perder la cabeza, necesitaba mantener la calma, registrar todo, y luego decidir cómo enfrentarlo. Cada gesto que capturaba con la cámara era un recordatorio de que mi mundo estaba cambiando para siempre. Cuando regresé a casa, revisé nuevamente las fotos y los mensajes. Mi mente daba vueltas, recordando cada mentira, cada excusa, cada momento en que creí que estábamos bien. Todo parecía un engaño cuidadosamente elaborado. Sentí ganas de gritar, romper cosas, correr por la ciudad, pero permanecí sentado, respirando hondo, tratando de no dejarme consumir por la desesperación. Por la tarde, mientras Mariana estaba en la ducha, revisé su agenda. Allí encontré algo que me dejó helado, un encuentro marcado como cita especial en el horario en que ella me había dicho que estaría ocupada con trabajo. Mi corazón se detuvo. La evidencia estaba ahí, tangible, imposible de ignorar. No eran solo indicios, eran hechos concretos que confirmaban mi peor temor. Esa noche, mientras cenábamos juntos, intenté mantener la calma. Cada palabra,
cada gesto, cada sonrisa era una tortura silenciosa. Sabía que ella seguía actuando como si nada hubiera pasado, mientras yo llevaba en mi interior la certeza de su traición. La tensión era insoportable, y cada segundo se sentía como una eternidad. Antes de dormir, revisé una vez más todos los mensajes, fotos y pruebas. Sabía que no podía confrontarla sin un plan, sin entender qué quería obtener de la situación. La rabia y el dolor eran intensos, pero también lo era la necesidad de controlar mi reacción y protegerme emocionalmente. Me acosté esa noche con la certeza de que estaba solo en esa batalla emocional. Mariana había construido un mundo secreto mientras yo confiaba plenamente en ella. Ahora tenía la evidencia, pero también tenía la responsabilidad de decidir cómo enfrentarla. La traición ya no era accidental ni indirecta, era real, tangible, y exigía una respuesta consciente. Mientras cerraba los ojos, comprendí algo crucial. Este no era solo un descubrimiento doloroso, era un punto de inflexión. Mi relación con Mariana nunca volvería a ser la misma. La traición la había cambiado, y también me había cambiado a mí. Y aunque la herida estaba abierta, sentí que debía prepararme para el próximo paso, confrontarla con la verdad, pero de manera que no perdiera el control de la situación ni de mí mismo. El aire en la casa estaba cargado de tensión invisible. Cada movimiento de Mariana, cada palabra, cada gesto parecía calcularse de manera que yo aún no podía descifrar completamente. Después de los últimos descubrimientos y de haber reunido pruebas irrefutables, sentí que ya no podía seguir fingiendo normalidad. No era simplemente curiosidad, era una necesidad de confrontar, de romper la ilusión que ella había mantenido durante meses. Decidí empezar con preguntas indirectas, pequeñas grietas que pudieran revelar sus mentiras sin un enfrentamiento directo. Mientras desayunábamos, le pregunté con la voz más neutral que pude: ¿te vas a reunir con tus amigas hoy? Ella me miró con sorpresa leve, y luego sonrió. Sí, un rato nada más. ¿Por qué? No mostré nada, pero por dentro sentí que mi corazón se aceleraba. No quería que notara mi inquietud, necesitaba medir sus reacciones, analizar su lenguaje corporal, su tono de voz, cualquier detalle que me confirmara lo que ya sabía. Solo por curiosidad, dije, tomando un sorbo de café. ¿Van a algún lugar especial? Ella dudó un segundo, casi imperceptible, y respondió con evasión. Nada del otro mundo, solo un café, charlar un poco. Su titubeo fue suficiente. No era mucho, pero confirmaba que había algo que no me decía. Cada pequeña evasión era un golpe a la confianza que todavía me atrevía a tener. Comencé a registrar mentalmente cada detalle, pausas, cambios de tono, gestos nerviosos. Cada pequeña grieta era un indicio de su engaño. Decidí entonces mantener la calma y actuar como si todo estuviera bien, mientras internamente planeaba cómo obtener más información sin que ella lo supiera. Esa tarde, Mariana salió del apartamento, supuestamente a encontrarse con sus amigas. Yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la seguí discretamente. Al llegar al café, noté algo que me dejó helado. Él estaba allí, esperándola. La manera en que se abrazaron, la cercanía con la que se hablaron, la complicidad visible en cada gesto, era un recordatorio doloroso de la traición que me había estado ocultando durante meses. Mi cuerpo se tensó, pero respiré hondo. No podía permitir que la rabia me controlara, debía registrar todo, cada detalle, para no perder la objetividad. Mientras tomaba fotos discretamente desde la distancia, mi mente estaba en una mezcla de emociones, furia, dolor, incredulidad y un miedo profundo de lo que esta relación había sido realmente. Cada risa compartida entre ellos era un golpe directo a mi autoestima y a la confianza que había depositado en Mariana. Esa noche, al regresar a casa, intenté mantener la calma durante la cena. Mariana hablaba de su día, de cosas triviales, de planes que aparentemente eran inocentes, pero cada palabra me parecía una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa que me dirigía parecía una máscara, y yo podía sentir, con cada fibra de mi ser, que había un mundo oculto que no era mío. Antes de dormir, revisé nuevamente los mensajes y las fotos. La evidencia acumulada era irrefutable: citas secretas, mensajes de complicidad, risas compartidas y promesas hechas a otro hombre mientras yo creía en la sinceridad de su amor. Sentí un dolor punzante, pero también una claridad creciente. No podía seguir siendo un observador pasivo. La confrontación era inevitable, aunque aún debía planearla con cuidado. Me acosté con la sensación de que algo dentro de nuestra relación se había roto irreversiblemente. Ya no había vuelta atrás. La traición de Mariana estaba confirmada, y aunque ella aún no lo sabía, yo estaba preparándome para enfrentarla de manera que no me hiciera daño a mí mismo. Sabía que la siguiente conversación sería decisiva, definiría si nuestra relación podía sobrevivir, si ella confesaría,
o si todo lo que habíamos compartido se desmoronaría de manera definitiva. Mientras cerraba los ojos, un pensamiento persistía en mi mente: la traición no solo dolía, también enseñaba. Cada mentira, cada evasión, cada gesto oculto revelaba algo sobre ella, sobre mí, y sobre la realidad que habíamos construido juntos. Y aunque la herida estaba abierta, comprendí que la verdad era mi única arma. La confrontación no podía esperar mucho más. La mañana amaneció con un silencio que parecía pesar más que cualquier grito. Cada movimiento de Mariana era ahora una prueba para mí, cada sonrisa un desafío. Después de días recopilando evidencia y observándola, comprendí que ya no podía seguir posponiendo la confrontación. Necesitaba respuestas, y no de forma indirecta, sino directamente, aunque la idea me aterrara. Mientras desayunábamos, decidí empezar con algo sutil pero directo. No iba a gritar ni a acusarla sin pruebas frente a ella. Mi plan era más estratégico. Mariana, dije con voz neutra, ¿puedo preguntarte algo sin que te sientas atacada? Ella asintió, con esa sonrisa que antes me habría tranquilizado, pero que ahora me parecía calculada. Claro, ¿de qué se trata? He notado algunas cosas extrañas estos días, continué, manteniendo la calma. Cosas que no cuadran con lo que me dices. Salidas con amigas que no parecen solo salidas con amigas, mensajes borrados, actitudes que me hacen sospechar. No quiero acusarte sin razón, pero necesito que seas completamente honesta conmigo. Por un instante, su expresión cambió. Una leve tensión en su rostro, un parpadeo más rápido de lo habitual, un gesto casi imperceptible con las manos. Todo lo que había estudiado en los últimos días me decía que allí estaba la verdad que había estado buscando. ¿Qué cosas, exactamente?, dijo ella, intentando mantener la voz calmada. No quiero detalles aún, respondí. Solo quiero que sepas que sé que algo no está bien. Necesito que seas sincera conmigo. Hubo un silencio incómodo. Cada segundo parecía eterno. Mariana bajó la mirada, jugueteando con la taza de café frente a ella. Sentí que estaba atrapando algo que antes estaba oculto, pero que ahora no podía esconder completamente. Su respiración se volvió más rápida, sus manos temblaban levemente. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía. La traición estaba allí, tangible, real. Decidí mantener la calma y dejar que la situación se desarrollara. No quería que mi ira arruinara la confrontación. Quería claridad, confesión, algo que me diera la verdad completa. Y mientras ella intentaba mantener su compostura, yo sentía que cada segundo que pasaba me acercaba a un punto de no retorno. Más tarde, cuando creí que podía manejarlo, le dije: Mariana, no me mientas. Sé que hay alguien más. He visto cosas, he leído mensajes, he visto fotos. No quiero pelear, quiero entender la verdad. Esta vez, su mirada se encontró con la mía. Por un instante, fue como si todo el mundo desapareciera, y solo quedáramos nosotros, enfrentando la cruda realidad. Sus ojos se llenaron de algo que no había visto antes: miedo, culpa, pero también una ligera chispa de desafío. No sé de qué hablas, dijo, intentando una mentira que sonaba demasiado débil para ser creíble. No mientas, Mariana, repliqué, más firme esta vez. Sé que me estás engañando. Tengo pruebas. No necesito que lo niegues. Solo quiero que me digas la verdad. El silencio volvió a reinar en la cocina. Ella no sabía qué decir. Sus labios temblaban ligeramente, sus manos buscaban algo con que justificarse. Cada gesto suyo me daba la certeza de que estaba atrapada, de que no podía escapar de la verdad que finalmente la alcanzaba. Por primera vez en días, sentí una mezcla de satisfacción y dolor. Satisfacción porque la verdad estaba frente a mí, dolor porque sabía que todo lo que creía sobre nuestra relación estaba roto. La traición no era solo una sospecha ahora, era confirmación, tangible, imposible de ignorar. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, el aire estaba cargado de tensión. No hablamos mucho. Cada movimiento, cada respiración, era un recordatorio de lo que había sucedido y de la conversación que tendría que venir. Sabía que no podía detenerme ahora, la confrontación directa estaba en curso, y lo que viniera después definiría el rumbo de nuestra relación. Mientras cerraba los ojos, comprendí algo dolorosamente claro: la traición cambia todo. Cambia la forma en que miras a la persona que amabas, cambia la forma en que confías, y, sobre todo, cambia la forma en que te ves a ti mismo en esa relación. Mariana había construido un mundo secreto mientras yo confiaba en ella, y ahora estaba frente a él, obligada a enfrentar la verdad que yo ya conocía. Después de la confrontación indirecta del día anterior, la atmósfera en el apartamento estaba irrespirable. Cada gesto de Mariana, cada movimiento, cada palabra parecía medida, cuidadosamente calculada. Pero ahora yo ya no estaba en la sombra de la ignorancia,
había visto, había registrado, había enfrentado la verdad. Y aunque el miedo a lo que podría venir todavía estaba ahí, sentía que tenía el control de la situación. Esa mañana, mientras desayunábamos, sentí que era el momento de hablar con claridad. No podía seguir con ambigüedades, con silencios incómodos que consumían cada rincón de mi mente. Tenía que obligarla a enfrentar lo que había hecho. Mariana, dije con voz firme pero controlada, necesito que seas honesta conmigo. No hay espacio para mentiras ahora. Ella levantó la vista, sus ojos grandes, un poco asustados, pero con un destello de orgullo que parecía desafiarme. Durante un segundo, el silencio llenó la habitación, más pesado que cualquier palabra que pudiéramos decir. Ya sé que sabes, dijo finalmente, con un hilo de voz. No puedo negarlo más. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque finalmente admitía la verdad. Dolor porque todo lo que había creído sobre nosotros se desmoronaba ante mis ojos. Cada palabra que pronunciaba Mariana era una daga en el corazón, pero al mismo tiempo, me daba la claridad que necesitaba. ¿Por qué?, pregunté, intentando controlar la rabia que burbujeaba dentro de mí. ¿Por qué lo hiciste mientras me decías que me amabas? Ella bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. No sé, dijo, casi en un susurro. Me sentí sola, y me dejé llevar. No quería lastimarte. Sus palabras, lejos de calmarme, solo aumentaron la confusión y el dolor. La traición no había sido un accidente, pero su explicación era débil, insuficiente para justificar todo lo que había hecho. Cada emoción que sentía era contradictoria, rabia, tristeza, incredulidad, incluso un vestigio de amor que no quería desaparecer del todo. Intenté mantener la calma, respirando profundo. No quería perder el control. No quería gritar ni hacer algo de lo que me arrepintiera. Pero la herida estaba abierta, y la verdad que finalmente tenía frente a mí era devastadora. Mariana, dije con firmeza, esto no se trata solo de sentirnos solos o cometer un error. Esto se trata de confianza, de respeto. Y tú lo rompiste. Ella asintió, sin palabras. Su silencio decía más que cualquier explicación que pudiera dar. Yo podía ver la culpa, el remordimiento, la vergüenza, pero también podía ver algo que no había notado antes, una vulnerabilidad que la hacía humana, frágil, y que me obligaba a enfrentar mis propios sentimientos de manera más profunda. El resto del día fue un intercambio tenso de palabras medidas, preguntas incómodas y miradas cargadas de emociones. Cada conversación era un recordatorio de lo que había sucedido y de la distancia que ahora existía entre nosotros. Mientras hablábamos, sentí como mi mundo se dividía en dos, el antes, cuando confiaba plenamente, y el después, donde todo estaba teñido de traición y sospecha. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé despierto, revisando los mensajes y las fotos una vez más. Cada evidencia confirmaba lo que ella había admitido, y cada imagen era un recordatorio doloroso de la distancia que ahora nos separaba. Pero también sentí algo más, una claridad emocional que no había tenido antes. Sabía que ahora tenía las herramientas para decidir qué hacer, cómo manejar la situación y cómo proteger mi corazón. La traición había salido a la luz. La verdad estaba frente a mí, y aunque el dolor era intenso, también era liberador. Por primera vez, podía ver la realidad tal como era, sin filtros, sin ilusiones. Y esa claridad me daba poder de decidir, de actuar, de elegir cómo seguir adelante. Mientras miraba la ciudad iluminada desde la ventana, comprendí algo esencial: la traición duele, pero también enseña. Cambia la forma en que ves a la persona que amabas, cambia la forma en que confías, y, sobre todo, cambia la forma en que te ves a ti mismo dentro de esa relación. Mariana había construido un mundo secreto, y yo ahora estaba en la posición de decidir si seguiría siendo parte de él o si construiría uno propio, más fuerte, más consciente y libre de mentiras. El amanecer llegó con una claridad que contrastaba con la confusión que sentía en el pecho. Durante la noche había dado vueltas en la cama, revisando mentalmente cada detalle de lo que había descubierto, cada prueba que tenía, cada palabra que Mariana había dicho. La verdad estaba clara, pero lo que debía hacer con ella aún no lo estaba. Decidí levantarme temprano, antes de que Mariana se despertara. Necesitaba tiempo a solas, espacio para pensar, para organizar mis emociones antes de enfrentarla nuevamente. Caminé por la ciudad, tratando de respirar, de despejar mi mente, pero cada paso me recordaba su traición, su sonrisa, sus palabras que ahora parecían vacías. Mientras caminaba, comprendí algo que me dolió profundamente: no podía seguir como antes. La traición no solo había roto nuestra confianza, sino que había cambiado la manera en que veía a Mariana y a mí mismo dentro de la relación. Ya no podía fingir que todo estaba bien, y tampoco podía dejar que mi ira controlara mis acciones. Necesitaba tomar decisiones conscientes, aunque fueran dolorosas. Al regresar a casa, la encontré en la cocina,
preparando café. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante todo pareció silencioso. No hablamos de inmediato, simplemente nos miramos. Cada gesto suyo me recordaba lo que había sido y lo que ya no podía ser. Mariana, dije finalmente, con voz firme, necesito que entiendas algo. Esto que pasó no es solo un error. Es una traición que afecta todo lo que hemos construido. Y ahora tengo que decidir cómo seguir adelante. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. No dijo nada, pero su silencio era suficiente para confirmar que comprendía la gravedad de la situación. Durante horas, traté de analizar mis opciones. Podía intentar perdonarla y reconstruir lo que habíamos perdido, pero sabía que eso implicaría un camino lleno de desconfianza y resentimiento silencioso. Podía alejarme inmediatamente, cortar todo contacto y tratar de sanar por mi cuenta, pero eso significaría dejar ir no solo a Mariana, sino también los recuerdos que aún me dolían pero que amaba. Finalmente, decidí hablar con ella de manera más directa. Escucha, dije, tomando aire profundo. Sé la verdad, Mariana, lo admitiste. Tengo pruebas. Y ahora necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Quieres seguir conmigo, sabiendo todo lo que pasó? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, creí ver arrepentimiento genuino, una chispa de lo que alguna vez fue nuestro amor. Pero también pude percibir la incertidumbre, la duda de si nuestra relación podía sobrevivir a esto. No lo sé, susurró. Me arrepiento, y te amo, pero sé que te lastimé. No sé si puedo arreglar. Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras eran sinceras, pero no borraban el dolor. No había vuelta atrás. Todo lo que habíamos vivido hasta ese momento estaba teñido por la traición. Cada decisión que tomara a partir de ese instante definiría el rumbo de nuestras vidas. Decidí entonces que necesitaba un tiempo para mí. No podía tomar una decisión impulsiva, ni dejar que la emoción del momento dictara mis acciones. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. No sé si podemos seguir adelante, Mariana. No ahora. Necesito espacio para entender lo que quiero y lo que merezco. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que la situación era más grande que sus palabras de arrepentimiento. El silencio que siguió estaba cargado de dolor, pero también de claridad. Por primera vez, sentí que tenía control sobre mi propia vida, que, aunque el dolor era intenso, podía decidir cómo manejar. Esa noche, mientras me acostaba solo, comprendí algo crucial. La traición de Mariana me había cambiado, pero también me había dado claridad. Ahora no era solo víctima del engaño, era alguien que podía decidir su futuro, alguien que podía enfrentar la verdad sin negarla, y alguien que, aunque herido, podía elegir su propio camino. La decisión aún no estaba tomada, pero por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que podía enfrentarla sin perderme a mí mismo en el proceso. La traición dolía, sí, pero también enseñaba, y yo estaba aprendiendo a protegerme, a observar, y a decidir por mí mismo, antes de que cualquier emoción me controlara de nuevo. El aire en el apartamento se sentía pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Desde que Mariana admitió su infidelidad, cada momento compartido estaba teñido de desconfianza y dolor. Podía sentir la tensión en cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida. El silencio era abrumador, más elocuente que cualquier discusión. Decidí que era momento de enfrentar la situación de manera definitiva. No podía seguir con ambigüedades ni medias verdades. Necesitaba confrontar todo lo que había sucedido, no solo para obtener claridad, sino para proteger mi corazón y decidir mi futuro. Mariana, dije con voz firme pero controlada, necesitamos hablar de todo. No podemos seguir ignorando lo que pasó. Ella me miró, los ojos llenos de lágrimas, y asintió. Su silencio era un reconocimiento de la gravedad de la situación. Sabía que sus palabras, aunque sinceras, no podrían borrar lo que había hecho ni la traición que sentí. Lo que hiciste, continué, no fue un error aislado. Fue sistemático, planeado, y lo ocultaste durante meses. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra que me diste estaba teñida de mentira. Sus lágrimas comenzaron a caer, y por un instante sentí una mezcla de dolor y compasión. No podía negar lo que sentía por ella, pero tampoco podía ignorar lo que había hecho. Lo sé, susurró. Me equivoqué. No quería lastimarte, pero no puedo cambiar lo que hice. Cada palabra era un golpe directo a mi corazón, pero también una confirmación de lo que ya sabía. La traición no podía repararse con palabras, necesitaba acciones, pruebas de cambio, y, sobre todo, honestidad absoluta. Decidí entonces poner límites claros. Necesito espacio, dije. Necesito tiempo para decidir si podemos seguir adelante. No puedo simplemente fingir que todo está bien. Necesito que entiendas que esto cambió todo entre nosotros. Ella asintió, comprendiendo que el camino hacia la reconciliación, si es que existía, sería largo y difícil. No era solo mi decisión,
también era su responsabilidad demostrar si podía reconstruir la confianza que había destruido. Durante los días siguientes, cada interacción era medida, controlada, cargada de emociones contenidas. Yo estaba decidido a protegerme emocionalmente, y ella estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Cada conversación era una prueba, cada gesto un recordatorio de la traición que había cometido. En ese proceso, comencé a comprender algo fundamental. La traición no define solo a quien la comete, sino también a quien la sufre. Tenía que decidir si dejar que el dolor me consumiera o usar la experiencia para crecer, para fortalecerme y para establecer límites claros sobre lo que merecía en una relación. Una noche, mientras la ciudad dormía, me senté frente a la ventana, revisando los mensajes, las fotos, todo lo que había descubierto. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. Había perdido la ilusión de la relación que creía perfecta, pero había ganado algo igual de importante, claridad y control sobre mi propia vida. Mariana estaba durmiendo en la habitación contigua, ajena a la resolución interna que estaba alcanzando. La traición había dejado cicatrices, pero también había abierto la puerta a una verdad que no podía ignorar. Por primera vez, sentí que podía enfrentar la realidad sin depender de ella, sin que su engaño definiera quién era yo ni cómo debía vivir mi vida. Esa noche cerré los ojos con un sentimiento inesperado, dolor, sí, pero también una sensación de empoderamiento. La traición me había hecho vulnerable, pero también consciente. Ahora podía decidir mi camino, mi futuro, y cómo responder a quienes traicionan la confianza que les das. Los días posteriores a la confrontación directa fueron extrañamente silenciosos. Mariana respetaba el espacio que le había pedido, y yo aprovechaba cada momento para intentar recomponerme, para comprender cómo seguir adelante después de lo que había sucedido. Cada recuerdo, cada gesto, cada conversación pasada me perseguía, pero ya no eran cadenas, eran lecciones que debía aprender y superar. Comencé a dedicar tiempo a mí mismo. Caminatas largas por la ciudad, reuniones con amigos que hacía tiempo había descuidado, y hasta pequeños hobbies que había dejado de lado por la relación. Cada acción era un paso hacia recuperar no solo mi confianza en los demás, sino también en mí mismo. Mientras revisaba los mensajes y las fotos que había recopilado, no sentí la misma rabia que antes. Sentí claridad. La evidencia de la traición seguía allí, pero ya no era un peso insoportable, era un recordatorio de lo que había soportado y superado. Comprendí que la traición de Mariana no tenía que definir mi vida, que podía existir un futuro en el que yo decidiera mi bienestar emocional y mi felicidad. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Recordé cada momento con Mariana, las risas, los abrazos, los planes, los sueños compartidos. Sí, había traición, pero también había aprendizaje. Había aprendido a observar sin ignorar señales, a protegerme emocionalmente y a valorar mi propio bienestar por encima de la ilusión de una relación rota. Decidí que era momento de hablar con Mariana una última vez, no para reconciliarnos, no para discutir, sino para cerrar el capítulo con claridad y firmeza. Mariana, dije cuando nos encontramos, he tomado una decisión. No podemos seguir juntos. Tu traición rompió la confianza que jamás podrá recuperarse por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento sentí compasión. Pero no podía permitir que la culpa o el remordimiento definieran mis acciones. Lo entiendo, susurró. Me duele, pero sé que es justo. Sentí un alivio inesperado. La conversación fue breve, pero necesaria. Era la confirmación de que podía dejar atrás lo que me lastimó sin perder mi dignidad ni mi fuerza interior. Esa noche, mientras me acostaba, sentí un peso liberado. La traición había dejado cicatrices, sí, pero también me había dado claridad, fortaleza y una nueva perspectiva sobre el amor, la confianza y la vida. Por primera vez desde que descubrí la infidelidad, sentí que podía mirar hacia adelante sin miedo ni resentimiento. Comprendí algo esencial: la traición no define quién eres, pero sí define cómo decides enfrentarlo. Y yo había decidido protegerme, aprender y reconstruirme, más fuerte que antes. La herida seguiría allí, pero ya no dolería con la misma intensidad. Ahora tenía control sobre mi vida, mis emociones y mi futuro. Los días posteriores a la separación fueron extraños al principio. Al principio sentí un vacío enorme, una mezcla de tristeza, frustración y nostalgia por lo que habíamos compartido. Cada rincón de mi apartamento parecía recordarme momentos felices que ahora se sentían lejanos e irreales. Sin embargo, con cada día que pasaba, la sensación de dolor fue cediendo espacio a una claridad renovada. Decidí enfocarme en mí mismo. Me levantaba temprano,
ejercitaba mi cuerpo, dedicaba tiempo a mis hobbies y pasatiempos, y retomé contacto con amigos que había dejado de lado. Cada acción pequeña era un recordatorio de que la vida continuaba y de que yo tenía control sobre mi bienestar. Comencé también a reflexionar sobre lo que había aprendido de la experiencia. Mariana me había traicionado, sí, pero también me enseñó a confiar en mi intuición, a no ignorar señales, a establecer límites claros en una relación y a valorar mi propia dignidad y autoestima por encima de cualquier ilusión. Cada recuerdo doloroso se transformaba en una lección que fortalecía mi carácter. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solíamos pasear juntos, sentí una sensación inesperada: libertad. Libertad de no depender emocionalmente de alguien que no respetaba la confianza que le daba, libertad de vivir sin miedo a la traición y libertad para reconstruir mi vida a mi manera. Era un sentimiento extraño pero reconfortante, como si hubiera levantado una pesada carga de mis hombros. Comencé a imaginar mi futuro sin Mariana, lleno de posibilidades que antes no podía considerar. Podía dedicarme a mis metas, a mis sueños, a mis relaciones futuras con personas que realmente merecieran mi confianza y amor. Cada pensamiento me llenaba de fuerza, recordándome que el dolor había sido temporal y que el aprendizaje era permanente. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz conmigo mismo. No estaba solo por accidente ni por culpa de nadie, estaba solo porque había decidido priorizar mi bienestar, y eso era un acto de amor propio que nadie podía arrebatarme. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde la ventana, comprendí algo profundo: la traición había sido un golpe duro, pero también un catalizador. Me había obligado a enfrentar la realidad, a tomar decisiones difíciles, a proteger mi corazón y a crecer emocionalmente. Y ahora, gracias a esa experiencia, podía mirar hacia adelante con fuerza, claridad y esperanza. La historia con Mariana había terminado, pero mi vida apenas comenzaba a reconstruirse. Y aunque las cicatrices permanecerían, ya no dolían como antes. Eran recordatorios de lo que había soportado, aprendido y superado. Con el paso de los días, la vida comenzó a tomar un ritmo diferente. La ausencia de Mariana ya no era un dolor constante, sino un recordatorio de que había tomado decisiones necesarias para mi bienestar. Cada mañana, al despertar, sentía una ligereza que antes era impensable, como si el aire mismo estuviera menos cargado de mentiras y desconfianza. Decidí invertir tiempo en mí mismo, en mi crecimiento personal y en recuperar todo aquello que había dejado de lado por la relación. Retomé proyectos que había abandonado, retomé amistades que había descuidado, y poco a poco, cada pequeña acción me recordaba que podía ser feliz por mí mismo, sin depender de nadie que traicionara mi confianza. Una tarde, mientras organizaba algunas fotos antiguas, noté cómo la vida podía avanzar a pesar del dolor. Algunas imágenes me hicieron sonreír, otras me recordaron la traición, pero ya no con dolor punzante, sino con una especie de aceptación que traía paz. Comprendí que la vida estaba hecha de momentos buenos y malos, y que la forma en que los enfrentaba definía quién era y quién sería en el futuro. Decidí también poner límites claros para mi corazón. No se trataba de cerrar la puerta al amor o a nuevas relaciones, sino de protegerme, de aprender de los errores pasados y de no repetir patrones que me pudieran llevar nuevamente a la vulnerabilidad sin defensa. Esta claridad me dio un poder inesperado. Podía mirar hacia adelante con confianza, sin miedo, y con la certeza de que merecía respeto, honestidad y cariño genuino. Durante esas semanas, comencé a reconstruir mi vida social y emocional. Salí con amigos, conocí nuevas personas y, sobre todo, me dediqué a entender qué quería y necesitaba realmente en una relación. Cada interacción era una oportunidad para reforzar mi autoestima y para recordar que mi valor no dependía de quien me traicionara, sino de cómo yo elegía vivir después de la traición. Una noche, mientras caminaba solo por la ciudad iluminada, sentí un sentimiento de libertad que jamás había experimentado. La traición de Mariana, que en su momento parecía un abismo sin fin, se había convertido en un punto de partida. Un punto que me recordaba que podía superar el dolor, aprender de él y salir fortalecido. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía mirar el futuro con esperanza, sin resentimiento, sin miedo, y con la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, me había liberado. La vida continuaba, y yo estaba listo para vivirla plenamente, con conciencia, fuerza y dignidad. El amanecer de aquel día me sorprendió con una calma que no había sentido en meses. La tormenta de emociones que me había consumido desde el descubrimiento de la traición parecía haberse calmado. Ya no había rabia que ardiera sin control, ni dudas que me paralizaran, ni recuerdos que me atraparan en un pasado doloroso. Me levanté temprano, me preparé un café y me senté junto a la ventana,
observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Por primera vez, sentí que podía respirar sin peso, que cada decisión tomada hasta ahora había sido la correcta y que el camino que había escogido me llevaba hacia algo mejor. Durante semanas, había reconstruido mi vida paso a paso, retomé proyectos personales, fortalecí amistades, me dediqué a mis pasatiempos y, sobre todo, aprendí a valorarme por encima de cualquier engaño o traición. La relación con Mariana había quedado atrás, y aunque las cicatrices permanecían, ya no dolían como antes. Eran recordatorios de lo que había superado, de la fuerza que había descubierto en mí mismo. Recordé cada conversación, cada gesto, cada mentira que ella me había ocultado, y aunque esas memorias eran dolorosas, también eran lecciones que me fortalecían. Había aprendido a confiar en mis instintos, a no ignorar señales, a poner límites claros y a reconocer que mi bienestar emocional era mi prioridad. Decidí que era momento de cerrar definitivamente ese capítulo. No necesitaba confrontarla de nuevo, ni buscar explicaciones, ni revivir el dolor. Todo había sido entendido y procesado. Mi vida ahora tenía un rumbo claro: libertad, crecimiento y autenticidad. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad iluminada, sentí una sensación de renacimiento. La traición, que al principio parecía un abismo sin fin, se había transformado en un catalizador que me enseñó a ser más fuerte, más consciente y más dueño de mi vida. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía mirar hacia adelante sin miedo ni resentimiento, con la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, me había liberado. No dependía de la aprobación de nadie ni del engaño de alguien más para definir mi felicidad. Yo era suficiente, y mi vida estaba en mis manos. Al regresar a casa, me senté en silencio, respirando profundamente, sintiendo cada músculo relajarse y cada pensamiento ordenarse. Había superado la traición, había aprendido de ella y, sobre todo, había descubierto mi propia fortaleza. La historia con Mariana había terminado, pero mi vida apenas comenzaba. Y mientras cerraba los ojos para dormir, supe con certeza que estaba listo para todo lo que viniera, con el corazón más fuerte, la mente más clara y la vida más plena. Había perdido la ilusión de un amor que no merecía mi confianza, pero había ganado algo mucho más valioso: mi libertad, mi dignidad y mi paz interior.